4 o 5 puntos, de los cuales el plan alimentario y la actividad física estarían englobados en esto que le llamamos cambios en el estilo de vida. Como ya hemos hablado en muchas oportunidades, sabemos que el estilo de vida saludable es un pilar de tratamiento en un montón de situaciones, la hipertensión arterial, la dislipemia, la obesidad, etc. En la diabetes mellitus es igual, es fundamental, digamos. Si nosotros no tenemos cumplimiento en los cambios del estilo de vida, probablemente nunca logremos un tratamiento óptimo logrando los objetivos de control. Entonces, vamos a charlar algo del plan alimentario, vamos a hablar algo de cómo prescribir la actividad física. Aquí entra otro pilar que es la educación. El paciente diabético tiene que recibir instrucción y tiene que empoderarse de información que le sea de utilidad para él tomar decisiones con respecto a su tratamiento, como por ejemplo, combinar dosis de los antidiabéticos orales con la actividad física, o dosis de insulina con la actividad física que va a realizar, o con la alimentación, de manera tal de que él pueda tomar decisiones y ser un integrante activo del equipo terapéutico. Eso está bien demostrado, digamos, que en atención en estas enfermedades crónicas no infecciosas, el modelo tradicional de atención médica, en donde el paciente viene porque tiene alguna dolencia, el médico le medica, le da una prescripción y le dice, haga este tratamiento por tantos días, en donde el paciente va y cumple lo que le dice el médico, y después probablemente se cure y no tenga que seguir tomando nada. Bueno, eso no aplica en este modelo de atención de enfermedades crónicas. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es, por un lado, lograr que el paciente sepa qué es lo que tiene que hacer, en donde él concurra al médico pidiendo indicaciones generales que él las va a tener que cumplir en la casa y que las va a tener que aprender a modificar de acuerdo a la situación que vive. Entonces, en esta situación, a diferencia del modelo anterior, el paciente es tan importante como el médico, o tal vez más importante que el médico. Y es eso lo que nosotros tenemos que dejar en claro. Vamos a ver que al paciente hay que educarle acerca de la alimentación, acerca de la actividad física, acerca del efecto de los medicamentos antidiabéticos, ya sea insulina o pastillas. Hay que enseñarle acerca de la prevención de las complicaciones crónicas, de manera tal de que todo eso él pueda hacerlo en conjunto con el médico. Por lo tanto, la educación es fundamental. La hacemos cada día que el paciente viene al consultorio. La podemos hacer por un grupo de WhatsApp donde le mandamos información. Podemos dar, por ejemplo, charlas grupales en donde citamos a los pacientes para que concurran y se habla de diferentes temas, o de las maneras que a nosotros nos resulte más práctico. Y por último queda la medicación. Vamos a ver que la medicación es un componente bastante importante, pero no necesariamente la vamos a necesitar siempre. Hoy, por ejemplo, internaron en el hospital a un paciente con dolor abdominal, que lo interpretaron como un abdomen agudo, y me piden que yo lo vaya a ver porque decían que era diabético. El señor, hace 3 meses atrás, o 4 meses aproximadamente, hizo un episodio de descompensación en donde se le midió una glucemia de 600 miligramos de cilitro. Claramente, el médico, una doctora que lo vio en Virasoro, le indicó, le hizo el tratamiento para salir de la descompensación, le dejó medicado inicialmente con un antidiabético oral, con metformina, y después cuando lo vio en el próximo control, le dijo que deje la medicación. ¿Qué pasó? Ese paciente adelgazó como 15 kilos en este tiempo, se comenzó a hacer una alimentación saludable y por lo tanto este plan alimentario fue fundamental para que la enfermedad de él estuviera controlada. Hoy, por ejemplo, el laboratorio informó una glucemia de ayunas de 90 miligramos de cilitro y una hemoglobina glicosilada de 6,8.
O sea, está en objetivo terapéutico. Colesterol normal, triglicérido normal, y persistía en la ecografía un hígado ligeramente esteatóxico. Por lo tanto, ese hombre cumplió las indicaciones médicas y logró tratar su diabetes solamente con dieta. Porque si ustedes recuerdan, una glucemia de más de 200 con síntomas es diagnóstico, o sea, no hace falta que yo haga otra prueba para saber si es o no es. Bien, pero en realidad solamente un 20% de los pacientes diabéticos tipo 2 diagnosticados pueden andar un tiempo solamente con plan alimentario y actividad física, o sea, cambios en el estilo de vida. La gran mayoría va a necesitar medicación. Dentro de las cosas que el paciente diabético tiene que saber, o sea, educación, él tiene que saber que el médico tiene que revisarle los pies cada tanto. Entonces, hemos visto en la clase anterior que ahí depende de las características del paciente y de su pie. Vamos a tener que hacer controles cada que viene al médico, cada 3 meses, cada 6 meses, una vez por año. Una vez por año, por lo menos, corresponde que hagamos todo el examen completo, la sensibilidad profunda, la sensibilidad superficial con el monofilamento, la búsqueda de los reflejos y un Doppler arterial de miembros inferiores. Entonces, si el paciente sabe que tiene que hacerse eso, por ahí le va a decir, doctor, ¿por qué no me revisa los pies? Doctor, me voy a hacer el Doppler este año. La otra cosa es el fondo de ojo, que dijimos que el diabético tipo 2 tiene que hacerse en el momento del diagnóstico y el diabético tipo 1 a partir de los 5 años del diagnóstico. Fondo de ojo con pupila dilatada y con informe, así se lo solicitamos. Muchas veces el paciente también viene y dice, doctor, no me va a mandar al oculista. Y si el paciente no nos dice, tenemos que mandarle nosotros. Hemos visto también que la detección precoz de las complicaciones retiniales son factibles de mejorar con tratamiento y evitar que el paciente pierda la visión. Él también tiene que saber. La otra cosa es estas otras cosas, ¿no? Que vaya al cardiólogo, por ejemplo. El cardiólogo es el que nos va a decir si el paciente no necesita una cinecoronariografía, si no necesita algún otro estudio adicional. Anualmente también tenemos que considerar pedir microalbuminuria, si es que no hay ya proteinuria manifiesta, ya que pedimos orina 24 horas, pedimos un clearance de creatinina para saber, para tener un seguimiento del perfil renal del paciente, y que eso es realmente muy importante. Y la otra es el perfil lipídico. Vamos a ver que la mayoría de los pacientes diabéticos van a terminar necesitando un fármaco para manejar su dislipemia. Entonces, en el paciente que tiene un perfil lipídico inicialmente normal, o sea, triglicéridos normales menos de 150, colesterol de HDL mayor a 50 y colesterol de LDL menor a 100, le vamos a pedir un control anual si todas las otras cosas están bien. Pero si tenemos algún valor que esté alterado o le estamos medicando con estatinas o con fibratos, tenemos que solicitar este perfil 2 veces al año para ver si es que no hay que hacer algún ajuste en la medicación. Y obviamente el paciente tiene que saber eso para decir, doctor, me toca el perfil lipídico. Y el otro punto es la hemoglobina glicosilada. Hemos visto que nos permite ver un promedio de las glucemias de los últimos 3 meses, pero vamos a ver que tenemos otro elemento que nosotros utilizamos en la educación, que es el automonitoreo glucémico, en donde el paciente tiene un equipito glucómetro en donde se mide la glucemia, y con eso él puede saber qué valores tiene que manejar. Lo vieron en el cuadrito de objetivos glucémicos, o sea, en ayunas tiene que estar menos de 130, en postprandial tiene que estar menos de 180, y si se manejan esos valores por automonitoreo y vemos que los controles están muy bien, tal vez con una hemoglobina glicosilada cada 6 meses alcance. Obviamente, si tenemos un paciente con mal control metabólico que viene con glucemia fuera de rango, le vamos a pedir una hemoglobina glicosilada cada 3 meses para poder hacer los ajustes correspondientes en su tratamiento. Entonces, estos eran los objetivos glucémicos, son cosas que uno tiene que darle la información al paciente, él tiene que saber que si pasa más de 130 en realidad en el preprandial ya es peligroso, que si pasa 180 después de comer es peligroso y que pueden aparecer complicaciones. Lo mismo con esto, digamos, el control de peso cada que el paciente viene al consultorio es importante, e insistirle en el planteo inicial que le hicimos que descienda por lo menos de 7 al 10% del sobrepeso.
y decirle, mire, señor, usted no adelgazó lo que yo le pedí, tiene que seguir, tiene que ir a la nutricionista, tiene que modificar su alimentación, tiene que hacer más ejercicio, lo que corresponde. Tiene que saber el paciente los valores de colesterol malo y colesterol bueno, porque en base a eso él va a decir, la pucha, está alto, algo está pasando, me puede dar un infarto, puedo tener un evento. Entonces, todas estas cosas el paciente debe conocer. Y bueno, empezamos directamente con cada uno de los pilares que les mencioné. Uno diría plan alimentario para diabetes. Entonces, si ustedes tuvieran que decir así rápidamente, en una primer consulta a un paciente diabético, cómo tiene que comer, ¿qué le dirían? A ver, por ejemplo, Herminia, Berta, ¿qué puede contestar? Active su micrófono y dígame. Bueno, ¿alguien puede aportar algo más? Por ejemplo, nos están viendo, me parece, ¿no? Aumentar el consumo de fibra, doctora. Aumentar el consumo de fibras. A ver, mejor. No me veían, avísenme. Disminuir el consumo de azúcar o glucosa. Bueno, entonces, disminuir consumo de azúcar. ¿Qué le dirían al paciente específicamente que no consuma? No consuma azúcar. ¿Y qué más? ¿Alcohol? ¡Ay, qué mal! Se puede tomar una medida de alcohol por día. Bueno. Yo controlaría la cantidad, no le suspendería. Si el paciente toma y lo hace por una sensación de bienestar, una porción sería una latita de cerveza por comidas, en realidad limitémoslo, o un vasito de vino. Si es que toma, no promover que consuma, pero si ya consume, limitar a esas cantidades. Por lo menos evitar las golosinas, doctora, cosas que se consumen frecuentemente, golosinas, los postres. Bueno, Si es una persona que consume bebidas azucaradas como cerveza, que las suspenda. O de última que consuma las que son bajas en azúcar. bueno. Lo mismo lo que es ya sea tanto aderezos, a veces tienen hidratos de carbono, o las mermeladas, los dulces, lo que sea para acompañamiento que tiene un desayuno. Bueno, Disminución de las harinas, pastas y panes. bueno. Fíjense que antes le decían a los pacientes, yo creo que nunca les he dicho como medida nutricional lo siguiente: prohibido las 4P. Le prohibían directamente las papas, la papa, el pan, las pastas y los postres. Entonces, pobre diabético, ¿qué hacía? Entraba en depresión y se tiraba al río más o menos, ¿no? El tema es alimentación saludable. Entonces, lo que yo quiero que ustedes recuerden o que tengan en cuenta es que, ¿qué es una alimentación saludable? ¿No comer harina, por ejemplo? Y no porque necesitamos las harinas. Recuerden ustedes que nosotros funcionamos con ATP y la Reducir las cantidades, las porciones. Bueno, bien, o sea, el concepto de porción es una cosa muy importante, porque entonces nosotros le podemos decir, mira, tu porción es esto. Hay muchas maneras. Ahí, por ejemplo, le enseñamos el puño, la palmita de la mano, media taza de 200 mililitros. Yo, por ejemplo, implementé hace poco, se me ocurrió, porque por ahí el tema de la taza, no tengo seguro qué taza usa el paciente, entonces le dije, mire, ¿conoce la latita de atún? Bueno, casi todo el mundo conoce la latita de atún o la consumió. Guárdese una latita de atún para que esa sea su medida de almidones en la comida. Entonces, carga ahí el arroz, se pone en el plato y está comiendo su porción. El concepto de porción es muy importante, porque en realidad el paciente puede comer de todo. Lo que tenemos que hacer
es reducir los hidratos de carbono de rápida absorción, o sea, los azúcares simples. Entonces, eso incluye yogures endulzados, postres que se hacen en la casa con agregado de azúcar, algunos alimentos que tienen, por ejemplo, las frutas tienen azúcar. El tema es que si las consumen sin cáscara, probablemente esa absorción sea más rápida, pero si la consumen con cáscara, la absorción se va a ver más lenta y no va a impactar tanto en la glucemia, ¿no? Entonces, fíjense que todos estaremos de acuerdo que la comida, ¿qué es la comida para ustedes? ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué implica? ¿Qué sienten ustedes con la comida? ¿Asco? Felicidad. Felicidad, ¿no? Todos pasamos bien cuando nos juntamos, cuando comemos juntos, y nos gusta compartir la comida. Además, el argentino, no sé tanto el brasilero, pero también el brasilero muy familiero, muy gregario, digamos. La comida es un acto que tiene que ser de satisfacción. Si ustedes le ponen a un paciente, familia, todos sanitos, no son diabéticos, comiendo un estofado con ravioles y qué sé yo, y el pobre diabético comiendo un pollo hervido con un pedazo de zapallo, ¿es feliz esa persona? No es feliz. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a decir, no, esta doctora no me gusta cómo me trata, me voy a otra. O si no, directamente no me voy a cuidar porque esto es una porquería, me siento re mal. Entonces, fíjense, mantener o lograr calidad de vida. Consideren el concepto de calidad de vida, es en el orden bio, psico, emocional y físico, ¿no? Entonces, y salud metabólico-nutricional. Vamos a ver que las podemos usar a la plan alimentario para prevenir las complicaciones crónicas o agudas, ¿no? Podemos usar, o sea, complicaciones agudas, por ejemplo, restricción de alimentos o, por ejemplo, en la cetoacidosis diabética, en donde el paciente podría en algunas condiciones hacer tratamiento en su casa, le damos un plan de alimentación líquido que tiene caldo, jugo de naranja y leche. Y uno diría, bueno, pero eso le doy sí, porque eso me aporta potasio, sodio, fósforo, glucosa y líquidos. Y con eso yo compenso al paciente, obviamente con otras cosas. Tratar comorbilidades y condiciones asociadas. Entonces, ciertos cambios en la cantidad de proteínas, por ejemplo, cuando empezamos a tener nefropatía, el descenso del consumo de sal si tenemos hipertensión. Y fíjense lo más importante, hasta 2 puntos me reducen la hemoglobina glicosilada. Es muy importante. Y fíjense lo que logramos nosotros con el plan alimentario. Mejorar la sensibilidad a la insulina. Entonces, fíjense, este señor que les conté recién, probablemente con el plan alimentario más saludable que comenzó a hacer, mejoró su sensibilidad a la insulina y la poca insulina que tiene, o mucha, está haciendo efecto y le mantiene la glucemia normal. ¿Por qué mejora la captación periférica, disminuye la gluconeogénesis hepática? Entonces, claramente tiene efectos fisiológicos muy importantes. Para lograr que el paciente cumpla el plan alimentario, imagínense si ustedes le decían, no coma papa, pan, postre y ¿qué otra cosa era? Y pastas. O que le digan, no coma azúcares. Nosotros tenemos que estar en condiciones de explicarle cómo él debe comer, ¿no? Y tenemos que trabajar en equipo. Entonces, el médico, el nutricionista, el educador, el enfermero, tienen que estar todos hablando el mismo, dándole al paciente el mismo mensaje. Volviendo a cosas que vimos en clases previas. Fórmula alimentaria, ley de la armonía. Fíjense el volumen calórico total para mantener el peso normal. Habíamos dicho que podemos sacarle por Harris-Bennett, podemos sacarle por el cálculo de actividad física. Hay muchísimas formas, pero pueden, por ejemplo, decir, bueno, el paciente tiene normopeso, y bueno, le calculo 30, 35 kilocalorías por su peso normal, por su peso actual, digamos. Y si no, reduciré las calorías o aumentaré las calorías de acuerdo a la situación del paciente. Si está adelgazado, tendré que darle una dieta hipercalórica, hiperproteica, y si está desnutrido,
Y si está obeso, tendré que darle una dieta. Tendré que darle una dieta hipocalórica, pero atendiendo a las calorías. Fíjense que la distribución de hidratos de carbono es la misma que para una dieta normal, 55, 60. Por ahí en los diabéticos tipo 1, a veces hay algunos especialistas que consideran que uno puede bajarle un poquito porque es muy difícil lograr la estabilidad glucémica, pero se incorpora el concepto de índice glucémico. El índice glucémico es la capacidad que tiene un alimento de subir la glucemia. Y entonces tenemos alimentos con muy alto índice glucémico, el pan sería el 100 dentro de los alimentos elaborados, y le siguen las pastas, arroz, fideos, ravioles, y en la medida que vamos aumentándole el contenido en fibras, va teniendo cada vez menor índice glucémico. Entonces, por ejemplo, los alimentos ricos en fibras, como algunas frutas o vegetales, tienen un índice glucémico muy bajo. Entonces, yo puedo promover que consuman alimentos con bajo índice glucémico, con lo cual seguramente van a sentir saciedad, porque cuanto más bajo el índice glucémico, más volumen y menos hidrato de carbono en sí en el alimento. Entonces, el concepto de índice glucémico es muy importante. Y estaría bueno por ahí tener un cartelito o darle al paciente, mire, esto es, elija los de bajo índice glucémico. Proteínas. Sí. Una pregunta, en el caso de que coma pastas o eso, ¿se le puede recomendar que coma arroz integral, fideos integrales y tendrían más fibra y menos índice glucémico? Sí, yo creo que de vuelta recordar el concepto de satisfacción con el acto de comer. Si vos preparás el arroz integral en una preparación que sea agradable, fantástico. Pero el arroz integral, lo mismo que en general el fideo hecho con harina integral, no tiene el mismo sabor ni la misma textura del alimento. A lo mejor por ahí vos podés hacer lo mismo poniendo arroz blanco, pulido, con, por ejemplo, qué sé yo, verduras, con pencas de acelga, con berenjena, con verduras. Y con eso disminuís el índice glucémico del alimento en sí, porque le estás agregando fibra. Y a lo mejor quede más rico, más sabroso, más agradable. Pero sí se aconseja el uso de... Si yo en general no les digo compren alimentos dietéticos, porque ustedes van a ver que el fideo dietético con con más gluten, con menos harina y con más fibra, una es feo y otra es más caro. Entonces, le estamos encareciendo la alimentación. Y después fíjense las grasas. Proteínas, 1 gramo kilo, sacándolo a partir del peso ideal. En general nosotros comemos mucho más carne de lo que necesitamos. Así que eso hay que ver, hay que enseñarle al paciente las porciones de carne. Y grasas, sí, en las grasas el cambio que vamos a hacer va a ser disminuir las grasas saturadas al 7%. ¿Cómo hacemos esto? Indicándole que desgrase los alimentos, que saque la grasa visible de la carne, del pollo, del pescado, de lo que fuera. Evitar consumir repostería que tienen grasas trans y aumentar el consumo de grasas saturadas, mono y poliinsaturadas. Entonces, la recomendación del aceite de oliva, por ejemplo, para las ensaladas, para aumentar el consumo de los monoinsaturados, puede ser utilidad. Y fíjense lo que dice acá del alcohol, para responderle a Félix que me dijo que no alcohol. 5 al 10% del valor calórico total. Entonces, si el plan alimentario tiene un valor calórico de 2000, ustedes pueden considerar que el 10% sería 200. 200 calorías pueden venir del alcohol. Una copa de vino, una latita de cerveza. Pero en general, si no consume, no le vamos a decir, mire, tome alcohol, obviamente. Bien, y aquí esto a mí me parece que es fantástico porque nosotros podemos mostrarle en una fotito, en una gráfica, cómo debe distribuir los alimentos en su plato de comida. Fíjense, una comida saludable sabe buenísima. Uno mira este plato y dice, qué lindo, muchos colores. Cuando uno ve un plato colorido es mucho más
agradable que si vemos hervido, digamos opaco, blanco, ¿no? Entonces fíjense, acá tenemos mezcla de verduras que ocupan la mitad del plato. Y el resto de la mitad del plato está dividido en una porción, en un cuarto que tiene almidones, aquí tienen en este caso arroz, un agregado porotos para aumentar el contenido de fibra, entonces no hace falta que sea arroz integral, y un pedazo de carne. Esto es un plato saludable. Ahora, ustedes dicen, bueno, sí, pero todos los días va a comer igual. No, esto es para que sepan. Entonces nosotros tenemos que enseñarles cuáles son las verduras que vamos a poner en esta mitad, cuáles son los alimentos que vamos a poner en este cuartito, y cómo hacemos el reemplazo de este cuartito que corresponde a la carne. En general, por ejemplo, yo con este cuartito, que es el problema, lo primero que les digo, esto es lo que le sube el azúcar, o la glucemia. Y le doy equivalencias. Las equivalencias serían que esto tendría que entrar en la latita de atún que les dije hoy. ¿Mm? O si fuera en una taza o en un vaso, este es un vaso de 200 mililitros, sería la mitad del vaso lleno del alimento ya cocido. ¿No? Esa sería la porción. Intercambiamos esto, por ejemplo, por 2 porciones de pizza con masa finita, con 2 porciones de tarta con solo la masa de abajo, con una papa del tamaño de una pelota de tenis. Entonces, tenemos opciones para que el paciente cambie. Podemos intercambiar esto, por ejemplo, por 12 ravioles. Entonces, supónganse, hoy hay estofado de ravioles en la casa. Y bueno, el señor se puede comer 12 ravioles, abundante salsa en donde la señora que cocinó le va a poner zanahoria, cebolla, tomate, etcétera, y una porción de pollo. Si quedó con hambre o si eso le resulta que va a ser poco, yo le aconsejo que haga una ensaladita de verduras previa. Entonces, que come una ensalada y come una porción del estofado que comen todos en la casa. Si no, es reaburrido. Y el paciente tiende a abandonar, a no cumplir, porque después de 2 días se cansa y dice, no, yo esto no sirve. Fíjense que tiene un postre que tiene que ser preferiblemente una fruta, y ahí también le enseñamos a intercambiar, porque supónganse que él quiera o que tenga. Hoy vi, por ejemplo, cuando venía para acá, un señor gordito que salía a la panadería con una torta. Y debe ser el cumpleaños, qué sé yo. Entonces, ¿cómo le decimos al diabético que está de cumpleaños que no coma la torta de cumpleaños? Diciéndole que no coma el almidón en la comida salada. Entonces, supónganse, hicieron un asado por su cumpleaños. ¿Puede comer asado? Sí, puede comer ensalada de verdura, que no coma ni mandioca ni ensalada rusa, y que se deje para el pedacito de torta de postre. Intercambiamos las cosas de manera tal de que él pueda compartir sabiendo que los excesos le van a hacer mal. Entonces, esto me parece excelente porque fíjense, hasta incluso pone acá la dimensión del plato, porque actualmente hay platos de muchos tamaños, hay platos que parecen una fuente, otros que son cuadrados. Bueno, esto acá les dice la dimensión del plato, esto está, me parece que es en pulgadas, tiene 9 pulgadas. Así que ustedes sabrán que la pulgada son 2,5 centímetros más o menos, así que calculen el tamaño del plato. Bueno, esto para mí es muy práctico, porque ustedes le pueden dar acá un folleto, una fotito, en donde le rayan, donde le ponen las equivalencias. Entonces el paciente sabe que puede comer de todo, sabiendo cómo hacer los intercambios. Bien, ¿alguna pregunta con esto? Incluso hay, si ustedes por ahí quieren hacer, hay muchos pacientes que utilizan mucho el internet y demás, hay páginas que te hacen esto. Hay uno que se llama diabetesalacarta.com, por ejemplo, en donde ustedes entran y directamente van poniendo el plato con los alimentos que están, les va diciendo qué alimentos van en el sector de almidones, qué alimentos van en el sector de verduras, y ustedes pueden hacer el intercambio. Profe, ¿helado y Coca-Cola puede consumir? Bien, el helado. ¿A quién no le gusta un helado, no? Entonces uno diría, ¿qué helado me va a subir más la glucemia? ¿El helado de agua o el helado de crema? El de De crema. agua.
¿El de crema o el de agua? El de agua. El de agua le va a subir más la glucemia. Y en general, los diabéticos les gusta más el helado de crema, ¿no? Y sí, pueden hacerlo, pueden. Yo, por ejemplo, utilizo mucho, mando a los pacientes a Cremolati. Cremolati tiene un helado que es fruta procesada y que es muy rico. Se llama el frutato, le llaman ellos, que de acuerdo a la época del año, es la composición de frutas que tiene. Y si no, que se coma de postre, no le podemos decir que se coma un cuarto kilo de helado, pero se puede comer una bochita como reemplazo de esto. Y si no va a comer almidón en la comida, 2 bochitas. Y preferiblemente helado de crema, porque vamos de vuelta al índice glucémico. Un helado de agua tiene un índice glucémico altísimo. Un helado de crema tiene un índice glucémico un poco menor. ¿Ah? Sí le podemos dar. Y las gaseosas tienen que ser sin azúcar. Pueden tomar la Coca cero, la Sprite cero, no hay problema. El tema es que no sean las azucaradas. En general, yo digo no hay problema, pero fíjense que todas las gaseosas tienen mucho sodio. Si el paciente fuera hipertenso, tal vez no le tengamos que decir que preferiblemente consuma agua, pero sí pueden consumir gaseosas no calóricas. Entonces, de las baratas, por ejemplo, la Crush tiene muy poquito azúcar, tiene más edulcorante. Y si no, las de marca, la Coca, la Sprite y demás, que son caras, pero sabemos que son 0 calorías. Sí pueden consumir. El paciente puede comer lo que quiera. Lo que tiene que saber es las cantidades. No se puede comer medio kilo de helado, puede comerse 1, 2 bochitas. No se puede comer la torta entera, se puede comer una porcioncita de torta. Doctora, Sí. una pregunta. Muchos hablan en mantener un control más aserrado durante la semana. No es así, pero sacar un día para que coma lo que le agrada. Eso tiene un efecto muy nocivo. Digamos, el sábado se come postre, se toma una coca, se come helado. Se tiene un efecto muy nocivo este día, por así decir, con una dieta más controlada durante la semana, ¿o no? A ver, si uno come, el efecto, digamos, de esa comida alta en hidratos de carbono es prolongado. Entonces, lo que vemos es que el paciente que se fue a la fiesta o se fue al encuentro de amigos y comió de más el sábado, persiste hiperglucémico hasta el lunes, seguro hasta el lunes, hasta que metabolice y vuelva todo a lo normal. Pero fíjense que yo les he dicho que él puede comer de todo, siempre y cuando guarde las porciones. El tema son las porciones. ¿Que puede un día salirse? Sí, pero ese día si se come 2 platos de fideo, seguramente le va a subir la glucemia a 400. Y yo no sé si ese paciente está en condiciones de soportar esa glucemia. La hiperglucemia aguda genera estrés oxidativo, favorece que se inestabilicen las placas de ateroma, no sé, un montón de efectos que ahora no se me vienen a la cabeza el resto. Entonces, yo en general desaliento al paciente que haga el día del permitido haciendo excesos. Puede, pero siempre son porciones, no es totalmente libre. Porque si no, un día nos va a venir con un infarto, con una crisis con una encefalopatía hipertensiva, o vaya a saber con qué complicación, por un exceso, digamos, agudo que el cuerpo de él no está pudiendo manejar. Fíjense que yo les dije que puede comer de todo. El tema son las proporciones y las porciones. Mientras que sí. Perdón. ¿Y eso puede cambiar la hemoglobina glicosilada, la carga en caso de un día a pasar así? Le pregunto porque estoy controlando a mi mamá, doctora. Sí, sí pasa. Porque fíjate que vos, si tenés glucemias altas, la velocidad de glicosilación de la hemoglobina es rápida.
Y esa hemoglobina que se glicosiló ese día que tuvo 400, ya queda glicosilada a los 3 meses de vida que dura, circulando. Entonces, el control glucémico son las dos, o sea, por un lado, la hemoglobina glicosilada. Pero si resulta que el fin de semana tuvo 400 y los otros días de la semana tuvo 80, probablemente le dé una hemoglobina glicosilada de 8, porque predomina ese exceso que ella cometió. O también puede ser que a lo mejor le dé muy baja y vos decís, no, está re bien, pero después le controlás y está 300, 400 la glucemia. La hemoglobina glicosilada me muestra un promedio, no me muestra ni los máximos ni los mínimos. Y ese es el problema de la hemoglobina glicosilada. Hay que, digamos, acompañarla del automonitoreo. Lo mejor es el automonitoreo. Es más, si ella come lo que quiere y se controla a las 2 horas y la glucemia está en 180, no hay ningún problema, puede comer lo que ella se permitió comer. El monitoreo es más fiel, digamos, en lo que respecta a control glucémico que la hemoglobina glicosilada. Y encima, no está bien confirmado esto, pero es el concepto que tenemos muchos médicos que hacemos diabetes, que parece ser que hay algunos pacientes que glicosilan más la hemoglobina que otros. Entonces resulta que vemos uno que viven con la hemoglobina en 9 y nos traen los controles que están normales a levemente elevados. Entonces como que no hay una concordancia absoluta en eso. Yo creo que lo más específico, lo más seguro, es el monitoreo glucémico, preprandial, postprandial. Eso te va a decir, incluso en el programa de educación, uno le puede decir al paciente para que él se pruebe. Probate, ¿querés comer, no sé, postre, comida pesada y demás? Controlate la glucemia antes, controlate 2 horas después. Cosa que el mismo paciente diga, la pucha, comí esto que me subió a este valor altísimo. Entonces ya para la próxima él solito va limitando la cantidad de esa comida que a él le gusta comer, pero que está demostrando que, digamos, el monitoreo le está demostrando que no le está manteniendo un buen control glucémico. No sé si contestó tu pregunta. Las dos cosas tenés que hacerle a tu mamá. Que se pinche el dedo y que confirme si esa comida le sube la glucemia. A lo mejor a ella no le sube. No todos los diabéticos son iguales. Bueno, gracias. Doctora, Sí. y si por ejemplo yo tengo a un paciente que empezó con una diabetes tipo 2 y le doy este plato de comida así, ¿se lo puede dividir en varias veces al día para que al menos esté satisfecho? Obviamente que son, esto es el almuerzo y la cena. Un paciente tiene que hacer volumen calórico, y acá yo no les puse la distribución. La distribución tiene que ser en 4 comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena, y eventualmente una colación en otro horario. Entonces, esto es para almuerzo y cena. Después él tiene que hacer su desayuno, que tiene que ser una taza de 200 mililitros más o menos, de té o mate cocido con leche, preferiblemente descremada, y ahí le damos algo más también de hidrato de carbono. Podemos darle, por ejemplo, un pan o 5 galletitas con queso untable, con mermelada dietética, lo que el paciente sea de mayor agrado para él, y la merienda tiene que ser algo parecido. Y le enseñamos de vuelta los intercambios. Si puede comer yogur, si puede hacerse una ensalada de frutas, si puede hacerse una gelatina. Le vamos enseñando los intercambios. Son 4 a 5 comidas al día, de los cuales almuerzo y cena son a los que aplica este plato de comida que les mostré. Profe, el jugo natural de fruta ahí como muestra la naranja, la foto ahí, ¿no es muy fuerte en glucosa? Acá no les muestra el jugo, acá les muestra la naranja. La naranja tiene el jugo, como vos decís, pero tiene también toda la fibra de los gomos. Entonces, esto es para comer todo. Si les gusta la naranja, es mejor la fruta entera a que se haga un jugo. Totalmente. Lo mismo que el licuado. Es preferible comer la fruta entera que a licuarla, porque si ustedes la licuan, todo el trabajo de masticación de la fibra y demás, y del proceso digestivo queda ya hecho con la licuadora, digamos. Así que fruta fresca, fruta con cáscaras, la naranja con todo el gomito, es mejor que hacer el jugo de naranja.
Y si quiere hacer jugo de naranja, lo que hay que enseñarle es que es el jugo de una naranja para llenar un vaso. No llenar el vaso con 5 o 6 naranjas que exprimimos. Eso es una carga glucémica altísima. Bien, ¿alguna pregunta más? Profe, Sí. ¿pueden explicar el índice glucémico si tiene que ver con la cantidad de azúcar que tiene el alimento o con la velocidad de absorción que... Tiene que ver con la velocidad de absorción. Tiene que ver también con la cantidad de hidrato de carbono, porque obviamente un plato de arroz y un plato de lechuga tienen claramente mucho más hidrato de carbono el arroz. Pero el mecanismo de absorción es diferente. Lo mismo, si vos tenés arroz por acá y acá tenés, a ver qué te puedo decir que tenga azúcar, ponele un helado. ¿Cuál tiene el índice glucémico más alto? El helado, porque el helado es de más rápida absorción y tal vez tenga menos cantidad de hidrato de carbono que lo que tiene el arroz. O sea que las dos cosas van a tener e intervienen, no sé si responde eso a tu pregunta, o sea, el tema siempre es, por eso es que hay porciones. El índice glucémico es importante para decidir qué yo puedo comer más o comer menos. Y están, incluso ustedes buscan en internet índice glucémico, ponen ahí, qué sé yo, imágenes, y le va a salir la listita del valor del índice glucémico y el alimento al lado, que el paciente puede mirar y decir, ah, mira, esto sí, esto no, le puede servir. El paciente tiene que aprender todas estas cosas, igual que nosotros. Bien, ¿seguimos? Vamos con actividad física. Fíjense que la actividad física, de vuelta, nosotros, todas las medidas terapéuticas en diabetes, nos importa saber cómo impactan la hemoglobina glicosilada. Disminuye 0.6, pero también puede disminuir más. Pero tiene otros efectos, digamos. La actividad física en sí tiene una serie de efectos, como por ejemplo, aumenta la sensibilidad a la insulina, mejora el perfil lipídico, aumenta el colesterol de HDL, mejora lo que le llamamos el fitness cardiovascular, o sea, el paciente tiene mayor capacidad para la actividad física, mejora el funcionamiento cardiovascular, mejora la composición corporal. De ahí lo importante que cuando nosotros los examinamos le midamos la cintura, porque a lo mejor él viene al mes o a los 2 meses a control como le solicitamos y le pesamos y no modificó, bajó medio kilo, pero le medimos la cintura y bajó 5 centímetros. Eso impacta muchísimo porque significa que le está cambiando la composición corporal, disminuyendo grasa abdominal y aumentando masa muscular. Entonces, digamos, la actividad física tiene múltiples efectos beneficiosos, sumado a los efectos psicológicos sería, ¿no? Un paciente que hace actividad física se siente mejor, duerme mejor, disminuye su estado de ánimo, mejora su estado de ánimo. Entonces, tiene efectos positivos desde el punto de vista fisiológico, psicológico y obviamente social, porque el ejercicio también hace que por ahí nos juntemos con otros para salir a caminar, para andar en bicicleta, etc. Y pero el ejercicio es una prescripción médica, la actividad física. Entonces nosotros tenemos que darle al paciente por escrito qué tipo de ejercicio, qué tiempo tiene que hacer, con qué intensidad y cómo tiene que ir graduando o aumentando la intensidad de ese ejercicio. Entonces, dentro de esas cosas también hay que ver los cuidados. ¿Qué cuidados tenemos que tener nosotros para no hacer una macana mandándole al paciente que haga ejercicio? Lo que le podemos decir es siempre, como hablamos en obesidad, aumente la actividad de la vida diaria, ¿no? Deje un poquito el auto, deje un poquito la moto. Eso le podemos decir sin problema. Pero si le vamos a mandar a caminar media hora, a hacer bicicleta o otro tipo de ejercicio, deberíamos tener en cuenta estos detalles. ¿A quiénes les pedimos electrocardiograma? A los que tienen más de 40 años, a los pacientes que tienen una diabetes vieja de más de 15 años de evolución, a los que quieran practicar deportes de competición. Ahora está muy de moda el ciclismo, por ejemplo, como deporte de competición, así que
hay que pedirle un electrocardiograma, y en los que ya tienen algún elemento de daño, o sea, de factor de riesgo, ¿no? Hipertensión arterial, microalbuminuria, disminución de pulsos, independientemente de la edad. Si tiene 20 años, le vamos a hacer igual, ¿no? En estos casos, entonces, electrocardiograma de reposo. Ahora, esto puede ser que salga normal, entonces nos habilita, bueno, señor, usted puede ir a hacer ejercicio, o puede ser que surja que tengamos que hacerle una prueba ergométrica, ¿no? Una ergometría. Entonces, ¿a quiénes les vamos a pedir la ergometría? Aquel paciente que queremos hacer una actividad de intensidad mayor que una caminata, al paciente que no tiene, que no tiene manifestaciones de afectación cardiovascular, pero que tiene un electrocardiograma que no está bien. Y además tenemos que ver el riesgo cardiovascular. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Era el colesterol, en este caso es diabético, colesterol, presión arterial, edad y tabaquismo. Si el riesgo, considerando eso, le da mayor al 10% de presentar un evento cardiovascular, tiene que hacer una ergometría. El paciente que tiene un electro normal, no sabemos si nos hizo un infarto silente. Y el paciente que tiene claramente síntomas, ¿no? Que tiene disnea, dolor coronario, molestia abdominal, etcétera, tiene que hacerse una prueba ergométrica. Lo peor que nos puede pasar es mandar al paciente a hacer actividad física y que tenga un episodio de ANCOR o que haga una muerte súbita o un evento cardiovascular mayor durante el ejercicio. Entonces, las recomendaciones. Esto que está escrito acá lo saqué de la Sociedad Argentina de Diabetes, las recomendaciones para los pacientes con diabetes tipo 2. Fíjense que sirve para mejorar el control de la glucemia, para bajar o mantener el peso corporal y disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La recomendación son 150 minutos semanales en 3 a 5 sesiones semanales, entonces le vamos a dar de 30 o de 45, depende de la cantidad, de actividad aeróbica. Eso implica caminata, bicicleta, trote, al 50 al 70% de su frecuencia cardíaca máxima, y recuerden que eso se mide reduciendo, o sea, haciendo una resta, que es 220 menos la edad del paciente. Eso me va a dar la frecuencia cardíaca máxima, y a eso yo tengo que aplicarle el cálculo para sacarle el 50 o 70%, y enseñarle al paciente que él se mida, digamos, y decirle, mire, el pulso al cual usted tiene que llegar haciendo el ejercicio es, supónganle, 105 por minuto. Y entonces, él se tiene que aprender a controlar, palpándose el pulso radial, a ver si logra esta, digamos, esta frecuencia cardíaca del 70% de su máxima. Junto con esta actividad aeróbica, tenemos que ofrecerle al paciente que haga ejercicio de resistencia, o sea, pesas. En general se recomiendan 3 series de 6 a 10 repeticiones con cargas leves a moderadas en grandes grupos musculares, o sea, brazos, miembros superiores, miembro inferior, y grupos como los abdominales. Y si pongamos que el paciente no puede hacer actividad aeróbica, cualquier tipo de actividad que pueda hacer, supongamos que pueda hacer solamente el ejercicio de resistencia, sirve, ¿no? Siempre hay que promover que haga actividad física como sea. Yo últimamente lo que hacía cuando hacíamos consultorio, ahora con la pandemia no estamos haciendo en el hospital, es salir después que estaban todos anotados para atenderse, irme a la sala de espera y preguntarle, ¿quién hace ejercicio acá? No, yo no puedo porque tengo artrosis, no, porque yo tengo que cuidarle, no, porque nadie podía hacer. Entonces, ahí en la sala vamos a hacer ejercicio. Y hay 3 o 4 ejercicios que uno puede hacer en la casa, mirando la novela, qué sé yo, incluso descansando, haciendo tejido, qué sé yo, que son, por ejemplo, pararse y sentarse. Repetir 10 veces esa actividad. Pararse y sentarse. La otra cosa, por ejemplo, para estimular la circulación de miembros inferiores, ponerse de pie y hacer puntitas de pie. 10 veces sujetándose en una silla para no irse para adelante. El otro ejercicio es hacerse una pesita con lo que haya, no hace falta que sea una pesa, puede ser un paquete de 1 kilo de arroz, puede ser un paquete de fideo, no sé lo que ustedes tengan,
y enseñarle que haga ejercicio de movilización de grandes grupos musculares. Eso, que haga eso por lo menos, ya sirve. Y les cuento la anécdota, un día hice eso en el consultorio y tenía ahí 4 o 5 pacientes sentados que estaban para la consulta y había uno que estaba sentado con la señora. El señor era diabético y la señora estaba al lado de él, gordita, obesa, diría yo que entre 35 y 40 de índice de masa corporal, sentada. Entonces todos empezaron ahí a hacerme caso, se paraban, se sentaban y la señora no. Y le digo, señor, ¿y usted por qué no hace? No, porque yo no soy diabética. Entonces, claramente vemos la resistencia que hay en las personas a hacer actividad física. La actividad física es estilo de vida, no es una cosa que alguno lo pueda hacer, no tenga que hacer y otro no. Es estilo de vida. El estilo de vida saludable involucra hacer actividad física. Como para, bueno, ahí le dije, no señor, usted está gorda, empieza a hacer ejercicio. Y bueno, con una cara de no muy buenos amigos, empezó a pararse y sentarse y hacer lo que yo le decía. Pero bueno, a veces los médicos tenemos que ponernos en el plan de papás y ordenarle a los pacientes que hagan las cosas. Pueden servir estas diferentes pirámides de actividad que hay. Entonces, fíjense, estilo de vida, aumentar la actividad diaria, hacer bicicleta para salir a pasear, hacer jardinería, cortar el pasto, hacer un tallercito de carpintería para pasarse trabajando, limpiar la casa. Fíjense esto, no sé si ustedes conocen, parece que es una lustre aspiradora. Con eso uno camina, va desde un extremo a otro de la casa sacando lustre en los pisos. Bueno, diferentes maneras de hacer actividad física. Después viene la actividad aeróbica, en donde ya le vamos a decir, camine 30 minutos por día a razón de 1 cuadra por minuto o media cuadra por minuto, durante 30 minutos 5 veces a la semana. Se lo tenemos que dar por escrito, firmado y sellado, es prescripción médica. Corresponde también sugerir ejercicios de fortaleza, de flexibilidad, como por ejemplo el yoga, algunos hacen pilates, por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Y no conviene a nadie que esté más de 2 horas sentado sin hacer nada. Entonces, claramente, ustedes me dirán, doctora, pero ustedes me tienen acá de 2 a 4, de 2 a 4, de 4 a 6 en clase, 6 horas sentado. Bueno, se está considerando, en muchas facultades incluso que lo hacen, y hay muchos congresos digamos, médicos que lo implementan, que es la pausa saludable. La pausa saludable significa en cualquier momento del trabajo, de la actividad, parar y hacer ejercicio. Yo me acuerdo que el más interesante que me hicieron, yo se los hice hacer a grupos anteriores de ustedes acá en la facultad, fue que en la mitad de la clase nos dijeron, párense, estiren las manos y masajeen el cuello del paciente del médico que está delante de ustedes. Después, dense vuelta y contralateral para el otro que estaba del otro lado. Y después nos pidieron que hagamos ejercicios de estiramiento. Alcancen el sol, estiren las piernas, o sea, 5 minutos con música, con buena onda, digamos, y después seguimos nuestra clase. Eso se llama pausa saludable. Se implementa no solamente en la parte médica, sino también en las empresas, personas que trabajan muchas en oficinas y demás, se establece la pausa saludable. Aparece un profesor de educación física, los lleva todo a un lugar, 15 a 20 minutos de actividad física. Es algo que tenemos que implementar. Incluso, por ejemplo, hay médicos que tienen la costumbre de no quedarse sentados. Esto que estamos haciendo nosotros es lo más anti-estilo de vida que exista, ¿no? Lo ideal sería que el docente que está dando clase no pare de caminar, que vaya y venga. Eso es actividad física. Si no puede caminar porque no hay espacio, que haga como marcha en el lugar. Eso sirve, estamos moviendo músculos. El tema es ayudar a los pacientes, autoconvencernos nosotros que lo tenemos que hacer y obviamente lograr que de esta manera el paciente también lo haga.
Tienen un montón de pirámides. Profe, No sé, sí. una pregunta, ¿y si el paciente camina lento, sirve igual? Sirve igual, porque ojo, no a todos le podemos dar lo mismo. Si el paciente ya es una persona mayor o tiene alguna limitación por algún problema, le vamos a hacer que haga ejercicio. Cualquier cosa que haga es mejor que no hacer nada. Aquí, por ejemplo, les dice, ¿ven? Sacar a pasear al perro, escoger caminos cada vez más largos, subir las escaleras en el hogar en vez de, bueno, acá nosotros no tenemos ascensores casi en Santo Tomé, pero subir las escaleras en vez de usar ascensor, etc. Y les va diciendo diferentes actividades útiles. Lo mismo acá, son, digamos, de acuerdo a lo que a ustedes les parezca, incluso hay actividades, hay pirámides para los niños, por ejemplo, hay pirámides de la tercera edad, donde adaptan, digamos, las actividades a cada situación. ¿Qué cuidado tenemos que tener? Ya vimos que a muchos le tenemos que mandar a hacer un chequeo cardiovascular, ¿no? Nosotros ya previamente lo examinamos y sabemos lo que el paciente tiene, digamos. Entonces, ojo con las complicaciones. El paciente que tiene retinopatía, por ejemplo, lo mismo que el que tiene neuropatía periférica, que no siente los pies, no debe hacer ejercicios de impacto. Impacto significa jugar al fútbol, al tenis, al pádel, ejercicios en donde uno tenga que saltar, ¿no? Al básquet, ese tipo de actividades. Esos pacientes pueden caminar, o andar en bicicleta, o nadar, pero no pueden hacer ejercicios de impacto. ¿Por qué la retinopatía? Porque un ejercicio brusco puede desprender la retina y el paciente pierde la visión. ¿Por qué la neuropatía? Porque el paciente con neuropatía por ahí se lastima el pie, no se da cuenta y termina con una úlcera o con un problema mayor. Entonces, a esos pacientes no le vamos a dar ejercicio de impacto. Es más, dependiendo de la característica del pie, si es un pie anestésico que no siente nada, y tal vez yo ni le diga que camine, le diga, señor, usted tiene que hacer bicicleta, cosa que él no haga impacto, o ejercicio en el agua, que no haga impacto con el pie. Y la neuropatía autonómica, ustedes recuerdan que yo les hablé de la cardiovascular. Entonces, paciente que tiene taquicardia de reposo, paciente que ha tenido un infarto silente, o que tiene hipotensión ortostática, son pacientes de alto riesgo de hacer un síncope, de hacer una arritmia o una complicación cardiovascular seria durante el ejercicio, sobre todo ejercicios de largo tiempo. Entonces, adecuar en estos casos. Y con los medicamentos también hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, si el paciente hace ejercicio 3 veces por semana, y yo el día que él hace ejercicio tendré que bajarle la dosis de insulina, o decirle que no tome los fármacos que se llaman secretagogos, que son los que estimulan la secreción de insulina. Entonces, tengo que saber eso para poder decirle, mire, si póngase, se hace 26 unidades de insulina a la mañana, el día que va a hacer actividad física, hágase 24 o 22, dependiendo, o sea, cómo se maneje el paciente. Si usa, por ejemplo, sulfonilureas, que son las secretagogos más importantes que tenemos, el día que va a hacer actividad física, si toma el medicamento antes del almuerzo, que no lo tome si va a ir a caminar o a hacer ejercicio a la tarde, porque le puede bajar exageradamente la glucemia. También esto tenemos que enseñarle al paciente, porque a veces nosotros nos olvidamos de darle la recomendación, pero si le enseñamos el efecto de los medicamentos, y tal vez diga, doctor, pero ¿no será que me va a bajar mucho la glucemia el día que hago ejercicio? Entonces, es importante tener en cuenta estas cosas. No menos importante es considerar el hecho de que algunos pacientes, la mayoría de los pacientes diabéticos tipo 2 tienen algún grado de obesidad y que dentro del tratamiento de la obesidad tenemos a la cirugía. Lo que se ha visto con la cirugía bariátrica, sobre todo el bypass Lider-Rux, que es una cirugía mixta, restrictiva y malabsortiva, es que el paciente tenía una mejoría metabólica, el diabético operado, digamos, tenía una mejoría metabólica impresionante aún antes de que tuviera el descenso de peso por la cirugía. Entonces, aquí se implementó el término de cirugía metabólica a la cirugía bariátrica que se le practica a los pacientes diabéticos tipo 2 obesos,
porque se demostró que, fíjense, el 80% de los operados se curaron de la diabetes. Entonces, ¿qué es lo que pasa, digamos? Al hacer la restricción gástrica, vamos a tener, por un lado, la disminución de la liberación de grelina, que es una hormona gastrointestinal que aumenta el apetito. Y por otro lado, tenemos, por el bypass que se hace, un mejor patrón de secreción de las llamadas incretinas, que son hormonas gastrointestinales que lo que generan es saciedad. Entonces el paciente siente saciedad precoz y no tiene tanto deseo de comer. Y además vimos que esas incretinas lo que generan es una mejor respuesta pancreática a la comida, ¿no? Entonces comienza a haber una mayor secreción de insulina ante la comida. Entonces, por eso que estos pacientes diabéticos que se operan mejoran o se curan la diabetes. Entonces, la recomendación sería el diabético con un índice de masa corporal mayor a 35 que no responden a los cambios al estilo de vida. Entonces, significa que cumpliendo el plan alimentario, cumpliendo el esquema de actividad física, no logramos que el paciente adelgace. Eso hay que tener mucho cuidado porque a veces los pacientes no cumplen el cambio del estilo de vida que les pedimos. Entonces, probablemente no entren en este grupo. Son a los que no respondan a los cambios del estilo de vida. Y con eso serían los que deberían operarse. Bien, ¿alguna pregunta con esto? Doctora, una pregunta. Con respecto a la actividad física en una paciente diabética que sea hipertensa y que sufrió un accidente cerebrovascular isquémico, que ahora se encuentra con una hemiplegia, ¿qué recomendación de actividad física, aparte de todo el tratamiento kinésico para la rehabilitación, qué actividad física podría recomendar a una paciente así? Y va a depender de lo que la paciente pueda hacer. La actividad física es actividad espontánea, física, digamos, ¿no? Entonces, si la paciente quedó muy limitada, no va a poder hacer. O tal vez, si logra, por ejemplo, incorporarse y caminar con bastón o con un andador de marcha, lo que ella pueda caminar va a servir. En general, muchas veces tenemos contraindicación formal a la actividad física. En este caso hay que promover lo que pueda hacer. Cualquier cosa que haga es mejor que no haga nada. Hay personas, por ejemplo, yo he visto en muchas oportunidades, en donde, por ejemplo, los traumatólogos, una artrosis severa de rodilla, le dice usted no puede caminar más. Entonces, bueno, lo que le está diciendo es que no camine más, no que no haga más actividad física. El médico debería también decirle, mire, no camine más, pero haga este tipo de ejercicio. Muchas veces no somos precisos o no somos suficientemente, digamos, empáticos con el paciente como para explicarle que no es que no puede hacer más nada. Yo tengo muchos pacientes que, por ejemplo, tienen artrosis severa, entonces no pueden moverse. Y bueno, entonces tendremos que decirle, mire, ¿puede mover los brazos? Bueno, haga ejercicio con los brazos, pesitas. ¿Puede mover las piernas sentado? Y bueno, enseñarle que se siente en una silla alta y que mueva las piernas. Eso por lo menos servirá de actividad física, ¿no? Hay veces que las limitaciones del paciente van a hacer que tengamos que dar opciones muy, muy leves, a lo mejor, o ejercicios muy livianitos, dependiendo. Pero fíjate, una paciente que ya está diabética, que hizo una ACV, ya está tronada, como quien dice, ¿no? Ya hizo todas las complicaciones, hizo el gran evento cardiovascular. Entonces, estamos haciendo ya una prevención, algo así como cuaternaria, para que él no o sea, sí hay que hacerlo, porque si esa paciente queda tirada en la cama, va a escararse, va a atrofiarse, va a desnutrirse, vamos a tener otros problemas. Claro, eso era mi pregunta, ¿qué actividad podría recomendar para una paciente para que no esté constantemente en estado postrado o de reposo, así? Sacarla de la cama. Tiene que haber... Sacarla de la cama. O sea,
una silla de ruedas, así, movilizarla, ayudarla a mover el Dice brazo, el pie que pueda mover. Sí, movilidad, o sea, por lo menos movilidad pasiva. Imagínense que si cualquier persona, nosotros que se supone somos saludables, algunos de ustedes están en muy buen estado físico, se enferman y quedan 10 días acostados sin levantarse de la cama, cuando se levanten, hasta van a tener debilidad en los músculos de acá del cuello, que son los que nos mantienen en esta posición. Entonces, ustedes lo sacan de la cama y va a quedar así la cabeza tirada para abajo, porque no tiene fuerza para hacer eso. Es la fuerza que ganamos cuando nos sentamos y nos paramos. Entonces, sacarla de la cama ya es generar que tenga tono en los músculos del cuello, por ejemplo. Si la dejamos acostada todo el tiempo, va a perder el tono muscular, y cuando la querramos sentar, se nos va a ir para un lado, se nos va a ir para otro, porque ha perdido ese estado de semicontracción de la inmovilidad, digamos, ¿no? Cada vez queda más hipotónico, queda encima más atrófico por falta de uso, y entonces esa es una situación complicada, pero involucra todo el resto. Necesita un cuidador, necesita un kinesiólogo, y necesita y que el cuidador sea un cuidador activo, no que se sienta al lado del paciente y le mire, que le ponga la silla de rueda, que le saque afuera, que le haga mover el brazo, que le dé una pelotita para que haga ejercicio, que le ponga una botellita en el piso para que él refriegue el pie, por lo menos sobre la pelotita. O sea, tiene que ser activo. Ya perdimos ahí. Todo lo que pudimos haber hecho antes para evitar que ese paciente esté así, ya no nos ha servido. O el paciente no hizo, o nos llegó tarde, o no sé qué. Pero siempre hay algo que se puede hacer. Si no hacemos nada, el paciente se va a escalar, se va a infectar, se va a morir precozmente. No siempre viene el paciente con reciente diagnóstico. Bueno, vamos a los medicamentos. Gracias, doctora. Para entender, no vamos a hablar de todos los remedios hoy porque ya nos queda un poquito de tiempo nomás. Pero es importante para entender el tratamiento de la diabetes los mecanismos fisiopatológicos que generan la hiperglucemia, que dijimos que es la mala de la película. Históricamente sabíamos que teníamos esto. Entonces, disminución de la secreción de insulina, disminución de la captación periférica de glucosa, incremento de la síntesis de glucosa hepática. Entonces, tenemos acá los componentes de la insulinoresistencia, digamos, ¿no? Sumado a el deterioro progresivo de la funcionalidad de las células beta. Se dice que tiene que haber por lo menos un 40-50% de pérdida de masa celular beta para que se empiece a notar la disminución de la secreción de insulina. Bueno, esto era lo que históricamente se sabía. Entonces teníamos, fueron empezando a aparecer medicamentos que aumentaban la producción de insulina, entonces mejoraban la glucemia, aumentaban la captación periférica de glucosa, entonces mejoraba la glucemia, o sea, mejoraba la insulinoresistencia, y bueno, y no podemos hacer, acá también sería mejoría de la insulinoresistencia, ¿no? Porque habíamos dicho que la insulinoresistencia se aumentaba la gluconeogénesis hepática. Bueno, esto fue lo que durante mucho tiempo tuvimos como dianas terapéuticas. Posteriormente empezaron a aparecer otras cosas. Hoy, por ejemplo, sabemos que, además de esos 3 mecanismos que mencionamos recién, entonces el hígado, que aumenta la gluconeogénesis, la célula beta, que disminuye su secreción de insulina, y el músculo, ¿dónde está el músculo? Acá, que disminuye la captación periférica, o sea, en donde hay insulinoresistencia también, vimos que aparecieron otros elementos. El tejido adiposo, una compañera puso un link de una literatura colombiana de las adipoquinas, que está muy interesante para que ustedes lo lean, y que vean la importancia del tejido adiposo en el sostenimiento de la hiperglucemia, sobre todo porque al haber lipólisis por insulinoresistencia, tenemos aumento de sustratos neoglucogénicos al hígado, y eso hace que se forme más glucosa, ¿no? Entonces el tejido adiposo interviene
Entonces tenemos algunos elementos señalizadores como por ejemplo los Piper gamma, que son elementos de transcripción nuclear que se ven activados o se ven inhibidos en realidad en pacientes obesos. Después tenemos, por ejemplo, empezamos a conocer que en el páncreas, además de célula beta, habían células alfa, entonces resulta que en la diabetes tipo 2 hay aumento en la secreción del glucagón, entonces efecto hiperglucemiante. Después vimos que comenzamos a tener, había cuestiones en el intestino, entonces, por ejemplo, apareció el concepto de las incretinas, estas hormonas gastrointestinales que estimulan la secreción de insulina, las péptidos GLP-1, péptidos similinsulina light, el BIP, el GIP, vemos que tienen efectos en la secreción de insulina, pero también disminuyendo la glucemia, y actuando a nivel central, disminuyendo el apetito. Y después vimos también, esto fue lo más novedoso, digamos, en lo que respecta al intestino, que hay ciertos componentes de la flora intestinal que son diabetogénicos. No sé si a alguno por ahí le interesa, van a ver que actualmente la microbiota intestinal, como se llama, tiene importancia en un montón de cosas. Estas bacterias malas, digamos, del tubo digestivo, que no todos la tienen, por eso que algunos no tienen la enfermedad, no tienen mayores problemas, favorecen la aparición de enfermedades. Están descritas, por ejemplo, en el síndrome en la enfermedad de Crohn, en la colitis ulcerosa, como que hay un patrón de flora que es patogénico, por decirlo así, y también se ha visto que en diabetes ocurre algo parecido. Y por otro lado, lo último sí que apareció fue el riñón. En el riñón hay, bueno, el mecanismo, digamos, de reabsorción de la glucosa está exagerado en el paciente diabético, entonces el paciente reabsorbe más glucosa, se filtra por el glomérulo, pasa a los túbulos, y en los túbulos hay cotransportadores que también tienen la particularidad de que reabsorben sodio, que también reabsorben glucosa. El cotransportador 1, digamos, es el 2, perdón, que es el que se expresa más en el paciente diabético, entonces él reabsorbe más glucosa. Se han buscado, se encontró que este es un mecanismo de mantenimiento de la hiperglucemia. Entonces, para cada uno de estos puntos, nosotros tenemos medicamentos que pueden llegar a mejorar la glucemia. Entonces, con respecto a la absorción de glucosa, eso me olvidé de comentarles, digamos, la glucosa se absorbe en el tubo digestivo por que hay, bueno, una digestión y después se absorbe en el ribete en cepillo y posteriormente pasa a la sangre. Dentro de los fármacos que menos nos gusta y que menos les gusta a los pacientes están los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Lo que hacen estos fármacos es inhibir a las glucosidasas intestinales, por lo tanto no hay digestión, por lo tanto no hay absorción. Conclusión, al no haber absorción, no se eleva la glucemia. Pero ¿qué pasa? El alimento queda en el tubo digestivo, entonces deja que fermente en el tubo digestivo, entonces va a distender al paciente y le puede llegar a dar flatulencia, diarrea y malestar gastrointestinal. Entonces, estos inhibidores de la alfa-glucosidasa en general son mal recibidos. Yo he intentado que 2 o 3 pacientes obesos tomaran estos fármacos y lo único que he logrado es que el paciente comprara el medicamento y a la semana venga y me diga, o 2 semanas, diga, doctora, yo no voy a tomarme este remedio porque me hace mal. ¿Por qué le hace mal? Porque la otra cosa que él tiene que hacer junto con este fármaco es un plan alimentario reducido en hidratos de carbono, o sea, apropiado. Si no tienen un plan de alimentación apropiado, lo más probable es que tengan diarrea, flatulencia. En general, mal tolerado. El mecanismo fundamental que se ve en más del 80% de los casos de los diabéticos tipo 2 es la resistencia a la insulina. En resistencia a la insulina tenemos la metformina o biguanida, que es el fármaco por excelencia en medicación antidiabética del diabético tipo 2, actúa fundamentalmente a nivel central, o sea, a nivel hepático, mejorando la insulinoresistencia.
pero también actúa a nivel muscular y a nivel incluso de la célula beta, mejorando la recepción de la señal de liberación de insulina. Y por otro lado tenemos esto, que los abreviamos TZD para que sea más corto, se llaman tiazolidinadionas o glitazonas también, son nombres medio difíciles, yo ya lo digo bien porque ya lo repetí 500 millones de veces, pero bueno, son fármacos que también actúan en insulinoresistencia, pero sobre todo actúan a nivel del tejido adiposo y del tejido muscular, son más periféricos. O sea, son los dos grupos de fármacos que tenemos en lo que corresponde a la resistencia a la insulina. Después tenemos el otro grupo, digamos, antiguo de medicación antidiabética, que son los que generan aumento en la secreción de insulina por la célula beta. Entonces tenemos las sulfonilureas. Las sulfonilureas son fármacos del grupo de las sulfas. Las sulfas se comenzaron a usar allá en el 1940, más o menos, un poco antes, como antibióticos, y lo que les llamaba la atención a algunos observadores era que estos pacientes en tratamiento antibiótico con sulfas comenzaban a hacer hipoglucemias. Y ahí observaron que tiene un efecto hipoglucemiante y se fueron purificando determinados compuestos para que tengan efectos fundamentalmente hipoglucemiantes. Excelentes. Yo creo que de todos los fármacos orales que hay, las sulfonilureas son las que más reducen la glucemia. El tema es que vamos a ver que actualmente hay una serie de cuestionamientos a su uso y eso ha hecho que en realidad no sean fármacos de elección en este momento. Entonces tenemos la sulfonilurea por un lado y por otro lado las glinidas o meglitinidas, que son fármacos que también tienen un mecanismo de acción bastante parecido, pero que actúan si hay glucosa. Entonces son fármacos que sirven para mejorar la glucemia postprandial y que tienen que darse con las comidas. La ventaja es que si el paciente no come, no debe tomarlos. Después tenemos los otros mecanismos que habíamos visto, digamos, el aumento de la secreción del glucagón. Entonces, podemos inhibir a este exceso de secreción con este grupo de fármacos que son inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 y los agonistas del GLP-1 o que sería péptido glucagon-like tipo 1. Este péptido se secreta, es la incretina que secreta nuestro tubo digestivo cuando comemos. El paciente diabético pierde la capacidad de secreción de esto y por otro lado pierde la capacidad de responder la célula beta porque lo que hace es aumentar la secreción de insulina. Entonces, este péptido, una genera eso y otro a nivel del sistema nervioso central, del centro del apetito y la saciedad, genera saciedad. Entonces, es un fármaco muy útil, vamos a verlo después, para el control de la glucemia en pacientes obesos, porque también les ayuda a bajar de peso. Y la dipeptidilpeptidasa 4 es la enzima que naturalmente degrada a nuestro GLP endógeno. Cuando comemos, se libera GLP y en menos de unos pocos minutos, que son 3 a 4 minutos, ya la dipeptidilpeptidasa 4 la degrada. Entonces, lo que se logró con este grupo de fármacos es que el GLP propio del individuo aumente la vida media porque se inhibe a la enzima que lo degrada. Entonces tenemos efecto GLP, secreción de insulina, saciedad. De la misma, sí. ¿Puede ser que el GLP estimule más la secreción de insulina que la propia glucosa sanguínea? Lo que pasa es que son mecanismos dependientes de, cuando vos ingerís alimento, tenés liberación de GLP. Para que el GLP se libere, o sea, para que haya estímulo de secreción de insulina, tenés que tener estas hormonas gastrointestinales y tenés que tener también glucosa entrando a la célula. O sea, GLP solo se libera si el paciente come. Si no come, no se va a liberar, salvo que hagamos la administración exógena, ¿no? Así que tienen que ver los dos en realidad, ¿no? Es todo un complejo, o sea,
hay elevación de glucosa que estimula la célula beta para que secrete, pero también tenemos que tener respuesta del GLP para que estimule la célula a que siga fabricando insulina. O sea, los dos son estimulantes. Bueno, y estos fármacos también actúan en el déficit de la célula beta, porque por este mecanismo que les dije recién, digamos, o sea, los agonistas del GLP, incluso cuando comenzaron a verse estos fármacos, empezaron a usarse en animales, lo que les llamó mucho la atención a los investigadores era que en algunos casos tenían formación neogénesis de célula beta. Cuando ocurrió esto, hace aproximadamente unos 12 años atrás, que empezaron a verse los primeros análogos del GLP, en realidad no era el análogo, sino la exenatida, que es un producto que inicialmente se sacó de un lagarto que liberaba mucho esto y que hibernaba, o sea, entonces se sacó ese fármaco y se vio que en algunos animales de laboratorio había neogénesis de célula beta. Entonces dijeron, bueno, se utiliza este fármaco, aumenta el número de célula beta del individuo, se cura la diabetes. Bueno, no ocurrió así. En el ser humano no se demostró que eso ocurriera. Lo que sí son los fármacos de elección para los diabéticos a los que tenemos que hacerle bajar de peso. Vamos a ver después, si ustedes quieren, hagan la búsqueda, van a ver que son costosísimos y, digamos, si el paciente puede comprarse este remedio, digamos, también puede hacer una dieta carísima con alimentos de bajo índice glucémico y demás. O sea, el que puede comprarse este remedio puede pagar al nutricionista, puede hacer un montón de cosas. Son medicamentos muy, muy caros. Entonces, estimularían a, digamos, que las células beta remanentes trabajen adecuadamente. Esto es hasta ahora lo que hemos visto que sí hace. Y el último grupo de fármacos son los que actúan sobre ese cotransportador de sodio-glucemia que se expresa a nivel de los túbulos renales. Entonces, al inhibir ese cotransportador que está más expresado en la persona diabética, vamos a generar glucosuria. Entonces, de esta manera, estaríamos logrando que la glucemia descienda por un mecanismo no insulínico, sino porque no se reabsorbe glucosa y se elimina por el tubo digestivo, la orina, perdón. Bueno, y en esto consiste todo lo que tenemos para medicar al paciente diabético. Después, algunas veces, vamos a ver que vamos a tener que recurrir a la insulina, y se ve que hasta el 30-40% de los diabéticos tipo 2 van a llegar a usar insulina en algún momento de la evolución de su enfermedad. Bueno, y este grafiquito que se viene repitiendo desde el año 2012, nos dice que en realidad tenemos que tener varias cosas antes de decidir cómo le vamos a tratar a nuestro paciente. Por empezar, la motivación del paciente. Un paciente altamente motivado, adherente, que tiene capacidad, que tiene lucidez para él cuidarse, y a él le vamos a dar las mejores opciones para que él se cuide. Ahora, si tenemos un paciente, supongamos, no vidente, demente, con, por lo tanto, una capacidad de autocuidado mínima, probablemente no seamos tan estrictos. Cuando más estrictos nos ponemos, si queremos glucemia normal, la probabilidad de que haya hipoglucemia y por lo tanto se descomponga o tenga complicaciones del tratamiento es mayor. Entonces, ¿qué decimos más estricto? Hemoglobina glicosilada de 7 o menor. ¿Qué decimos menos estricto? Hemoglobina de alrededor de 8 y no más de 8.5, hemoglobina glicosilada. Riesgos asociados a la hipoglucemia. Por ejemplo, si el paciente es un maquinista o es un conductor de ómnibus o un piloto de avión y tiene riesgo de hacer, o sea, obviamente si le da una hipoglucemia puede generar su muerte y la de un montón de personas. Entonces, dependiendo esas situaciones, tal vez nos propongamos objetivos más estrictos o menos estrictos. Si es una enfermedad de mucho tiempo de evolución, supónganse tiene 20 años de diabetes y ya tiene complicaciones, no voy a proponerme un objetivo estricto de 7 o 6,5 de hemoglobina glicosilada porque ya no voy a prevenir nada, ya tiene la complicación.
Si el paciente tiene, supónganse, hoy se ve mucho, un diabético tipo 2 de 18, 16, de 20 años, tiene una expectativa de vida larga, como me tocó a mí, digamos, muchos pacientes, veo muchos pacientes jóvenes y veo muchos incluso muy cercanos a mí, que 32, 35 años, uno se estima que va a vivir 35 años más, mínimo. Entonces, si yo no me propongo un objetivo estricto, seguramente dentro de 10 años o a los 45, 50 años va a tener complicaciones. Entonces, me tengo que proponer un objetivo más estricto. Pero, sin embargo, si un anciano de 75, 80 años que tiene, le voy a comenzar a tratar ahora por su diabetes, y tal vez sea menos estricta en el control. Lo mismo pasa con las comorbilidades. Supónganse que tiene usted un paciente con un cáncer. No voy a estar exigiéndole que tenga glucemias renormales. Y bueno, y después hay un montón de cosas, complicaciones vasculares establecidas, lo que me preguntaba hoy la señora que hizo la ACV y que quedó postrada. Entonces, voy a proponerme objetivos no tan estrictos, porque si no le genero una hipoglucemia, encima que ya de por sí no se mueve, empeoro las cosas. Y el último punto son los recursos. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene recursos, tiene una cobertura social que le da todos los insumos para su cuidado, voy a tratar de intentar un control estricto. Pero si yo no tengo, muchas veces nos pasa, pacientes que necesitan estar con tratamiento insulínico, pero que viven en el campo, que no tienen cobertura social, que no tienen teléfono para acceder rápidamente al médico. Entonces, voy a darle, sí, un tratamiento, tratando de que sea lo mejor posible, sin que sea muy estricto, porque me paso de la raya, hace una hipoglucemia y va a ser peor que se mantenga con las glucemias un poquitito elevadas. Entonces, esto se viene repitiendo, fíjense, salió en el consenso europeo del 2012 y en el consenso de la Asociación Americana de Diabetes de este año, y después todos los años se fue repitiendo la misma cosa. Entonces, más allá de los valores que yo les dije, a algunos pacientes le vamos a obligar y vamos a poner todo nuestro esfuerzo en lograr un control glucémico estricto, hemoglobina de 7 o menor, y en muchos otros nos quedaremos tranquilos si tiene 7,5, 8, y no nos exigiremos más. Entonces, ya vamos a ir terminando acá. Vamos a ver que tenemos mecanismos fisiopatológicos como la insulinoresistencia, en donde vamos a usar metformina y tiazolidinadionas. Incremento de la glucogénesis hepática, vamos a utilizar estos. Aumento de la secreción de glucagón, tiene que ver con la insulinoresistencia. Disminución de la secreción de insulina. El efecto incretina, disminución de la secreción de amilina para la amilina. La amilina es un péptido que se secreta en el páncreas que contribuye a la normalidad de la glucemia, digamos. Entonces, en estos pacientes hay un fármaco que se llama pramlintide, que no lo tenemos acá en el país, que actúa sobre este efecto. Eliminación de glucosa por el riñón, los inhibidores del cotransportador, ¿no? Entonces, los grupos de fármacos sobre los cuales vamos a hablar van a ser las biguanidas, las glitazonas, dijimos que los dos actúan en insulinoresistencia, las sulfonilureas y meglitinidas, que actúan en insulinosecreción, estimulan la secreción de insulina. Las drogas con efecto incretina, entonces acá tenemos los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, que son orales, y los análogos del GLP, que son endovenosos, no endovenosos, son subcutáneos, son parenterales. La carbosa, que casi nadie la quiere usar, yo directamente ya no la uso más porque los pacientes no toleran. Los inhibidores del cotransportador, como lo novedoso, lo más nuevo, todavía muy caros, y después las distintas insulinas. Entonces, esta tablita lo que nos muestra es la correlación más o menos entre el valor de hemoglobina glicosilada y la glucemia medida. Entonces, fíjense lo que yo les he dicho. Generalmente queremos una hemoglobina glicosilada de 7. Eso equivale a un promedio de glucemia de 154 miligramos decilitro. En los pacientes que queremos un control no tan estricto, vamos a pedir una hemoglobina de cercana a 8 y con un promedio de glucemia que estén alrededor de los 180 a 200 miligramos. Y así sucesivamente. Entonces, a mí me llegó los otros días
un señor que tenía una hemoglobina glicosilada de 14. Les voy a ir picando esas dudas para la semana que viene, que vamos a tratar el tema, para ver qué hacemos, digamos, qué le darían ustedes a un paciente que viene con 14 de hemoglobina glicosilada y qué le darían ustedes a un diabético que viene con 7 o con 8 de hemoglobina glicosilada. ¿Cómo empezarían? O sea, todo lo que hemos dicho hasta ahora, alimentación, actividad física, ya vamos a implementar. Vamos a ver qué fármacos le vamos a colocar. ¿Ah? Profe, Sí. una persona sin diagnóstico de diabetes que viene con una hemoglobina glucosilada de 7, 8, por ejemplo, pues ya podemos decirle que es diabético, ¿no? No, nosotros acá en la Argentina, creo que en Brasil igual, no tenemos a la hemoglobina glicosilada como un criterio diagnóstico. Yo ya les comenté que eso es porque no tenemos homologados, no tenemos homogeneizados los reactivos para hemoglobina glicosilada. Entonces, el mismo valor en un determinado método le puede dar 6, en otro le puede dar 7 y en otro le puede dar 6,5, entonces no nos sirve. La Asociación Americana de Diabetes pone que si tiene una hemoglobina glicosilada de 6,5 más, es diagnóstico de diabetes, pero siempre y cuando el método de dosaje de la hemoglobina glicosilada sea el que ellos consideran el estándar. Así que sí podemos darle medidas complementarias, o sea, estilo de vida ya podemos indicarle, pero tenemos que solicitarle la glucemia o la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Eso sería para el diagnóstico, pero y entonces la hemoglobina glicosilada usamos para el seguimiento nomás. Usamos para el seguimiento, pero porque nosotros no podemos decir a partir de un valor de hemoglobina glicosilada que está diabético. Pero sí, por ejemplo, nosotros usamos el valor de hemoglobina glicosilada para saber si el paciente era o no diabético. Muchas veces ocurre que se interna un enfermo por X razón y resulta que encontramos que su glucemia está elevada. Entonces, nos queda la duda, ¿es una hiperglucemia por diabetes o es una hiperglucemia de estrés? La hiperglucemia de estrés ocurre en muchos pacientes ante situaciones estresantes, cirugía, traumatismo, etc. Y dura generalmente lo que dura 24, 48, 72 horas de acuerdo al estrés que haya tenido el paciente. O a veces, si el proceso sigue, puede seguir con glucemias media elevadas, digamos, no normales. Entonces, pedirle una hemoglobina glicosilada nos sirve para decir, bueno, este sí ya era diabético, porque tiene una hemoglobina, supónganse, de 7, o de 8, o de 10, y si le da una hemoglobina de 4,5, 5, 5,5, decimos, no, este señor no es diabético, este señor está haciendo una hiperglucemia de estrés. Puede servir, de hecho lo usamos, para saber si el paciente es diabético o no, pero teniendo los valores de glucemia. O sea, sobre todo si es diabético desde hace poquito, si es diabético porque ya viene con glicosiladas altas, o si no es diabético porque la glicosilada está normal. Para eso nos puede servir. Y lo usamos. Bueno, gracias. ¿Ah? Y profe, ¿y también se puede usar para las regresiones dietéticas? Para eso es mejor el automonitoreo, por lo que te explicaba hoy. La hemoglobina glicosilada es un promedio, o sea que por ahí tiene 300 de glucemia y por ahí tiene, qué sé yo, 150, y el promedio de las dos me va a dar tal vez normal, pero no me muestra los extremos. Para eso es mejor el monitoreo. El monitoreo preprandial, postprandial es mejor para ajustar la dieta. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? La semana que viene directamente hablamos de fármacos. Y como habrán visto, el martes tenemos el parcialito. Así que van a tener media hora, es un examen, yo considero que es bastante fácil, así que van a entrar todos los temas hasta la clase de la semana pasada. Va a estar habilitado el martes a las 8 y van a tener media hora para responder. ¿Listo, chicos? ¿Me voy? Bueno, gracias, profe. Gracias, chao. Gracias. Gracias, doctora. Chao.